Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren hoy 18 de enero del 2024. Pues Xóchitl Gálvez, la candidata del bloque conservador, ya valió quesillo. Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México, con palabras de confianza y determinación, afirmó ante todo el país que se ganó la precampaña. La distancia entre nosotros y el segundo lugar en el peor de los escenarios es de 20 puntos de diferencia. La precandidata destacó el orgullo que todos deben sentir al llegar a este momento previo al inicio de la campaña formal, resaltando la unidad, fuerza y victoria del movimiento. A continuación con el video. Derechos, justicia y la felicidad del pueblo de México. Compañeros y compañeras, ganamos la precampaña. La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. Quiero destacar algo de lo que todos y todas debemos sentirnos orgullosos. Llegamos a este momento previo al inicio de la campaña formal, unidos y unidas, fuertes y victoriosos. Por ello, quiero agradecer la presencia de dirigencias de los partidos políticos, del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de nuestro partido Morena. De todos los que participamos en los procesos de las encuestas. El valor de la unidad de nuestro movimiento es innegable. No es sencillo. Miren otros movimientos en el resto del mundo. Vean a la derecha, en una división interna sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos. Porque la unidad con mayúsculas en nuestro movimiento se construye con base en principios, en las causas por las que siempre hemos luchado, en el reconocimiento de que juntos somos invencibles y en la madre de todos nuestros anhelos, el bienestar del pueblo de México. No creo exagerar al decir que somos el movimiento social y político más fuerte de todo el planeta. Porque sabemos que la unidad se da en la lucha, en las acciones, en las definiciones, en nuestra democracia interna, en los principios, y que la unidad es con el pueblo y para la transformación. ¡Que viva la unidad de nuestro movimiento! Somos mayoría en nuestro país porque hemos logrado ir construyendo un consenso histórico con el pueblo de México, que no es cupular, que no está sustentado en acuerdos, en lo oscurito, porque sabemos que nuestra unidad es legítima, porque sostenemos que México es grandioso y que nuestra cohesión se basa en la democracia,
en la justicia, en la dignidad del pueblo de México, que la prosperidad es compartida o no será, y en el principio humanista de que por el bien de todos, primero los pobres. Sí, hablo de democracia, porque la defensa de la democracia en nuestro país no es un arma de la derecha, del conservadurismo, no es un arma de la lucha del pueblo de México. La lucha por la democracia es el origen de nuestro movimiento. Nosotros luchamos contra los fraudes electorales y antes por la democracia sindical, por la democracia en las universidades, las grandes marchas contra el fraude electoral en 1988, contra el desafuero en 2004 y 2005, contra el fraude electoral en el 2006. ¿Cómo puede hablar de democracia quien se benefició de la violación más elemental del principio constitucional que viene de Morelos, de los sentimientos de la nación, de que el poder dimana del pueblo? La democracia electoral, participativa, interna, la democracia como forma de vida y de enseñanza es nuestra reivindicación, nuestra bandera y nuestra esencia. La democracia en la boca del haya sido como haya sido, o de quien usó el instituto electoral para beneficio de un grupo y validó compra de votos y fraudes electorales, es hipocresía o, por decirlo menos, un mal chiste. La democracia es y seguirá siendo una reivindicación del humanismo mexicano. Vayamos ahora con la libertad, que parece ser ahora una reivindicación del conservadurismo, de la derecha, que en nuestro país se reivindique en la alianza del PRI y del PAN. ¿Cuál libertad? ¿La de los regímenes que callaron y censuraron periodistas? ¿La de quienes encarcelaron líderes sociales? ¿La de los que dispararon contra los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas? ¿O contra los maestros? ¿O la de la reivindicación del peón que compraba en la tienda de raya? ¿O la del jornalero agrícola que no podía darles educación a sus hijos? ¿O la de la falsa libertad del que debería cruzar kilómetros para migrar por pobreza? ¿O la de la falsa libertad del poder de compra con un salario de hambre? ¿O la reivindicación de Porfirio Díaz, que recrudeció el esclavismo de pueblos originarios? ¿O la de convertir todo en mercancía y olvidar la Carta de los Derechos de las Personas? ¿O la libertad de acabar con el planeta? Esa es una falsa libertad. La libertad de aplastar al más débil. La libertad solo puede ejercerse en un régimen democrático y basada en los derechos de las personas. Hay que decir las cosas por su nombre. Juárez decía: la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible, y nosotros somos herederos del juarismo y por tanto de la democracia y de la libertad. La defensa de la libertad también es guía y seguirá siendo guía
del humanismo mexicano. Pero quiero agregar un concepto, la dignidad humana, que proviene de los derechos humanos, del derecho a una vida digna, porque el pensamiento político que reivindica la vida, pero no reivindica la dignidad de las personas y sus derechos humanos, no cree en la democracia, no cree en la libertad y no cree en la vida digna. Quien no reivindica los derechos humanos, reivindica los privilegios. Nosotros reivindicamos el derecho a tener un empleo digno, un salario digno, una vivienda digna, el derecho a la educación pública, a la salud pública, a la tierra del campesino, campesina. Hablamos de la defensa de la dignidad humana y de la fraternidad. En pocas palabras, hablamos del humanismo. No todo es mercancía. Hay derechos establecidos en la Constitución que los viejos gobiernos neoliberales se encargaron de ir desapareciendo. El gobierno de la transformación se ha ido encargando de fortalecerlos. Los derechos, la vida digna, la democracia y la libertad. Esa es esencia del movimiento de la cuarta transformación de la vida pública. El pueblo de México no quiere regresar a la miseria salarial o a la destrucción de un sistema de bienestar y de seguridad social que promovieron los gobiernos del pasado. La dignidad significa reivindicar los derechos y erradicar el clasismo, el racismo, el machismo, la discriminación que son propios del pensamiento conservador que hoy está reivindicado por el PRIAN y por quienes lo manejan. Por ello, la defensa de la justicia y de los derechos universales también es guía del humanismo mexicano. Con orgullo decimos que nosotros por ello reivindicamos a nuestros héroes. Nosotros no somos herederos de quienes fueron al extranjero a pedir que un emperador austriaco nos gobernara para que los liberales no encabezaran el gobierno de la República. No, nosotros somos herederos de Hidalgo, de Morelos, de Leona Vicario, de Josefa Ortiz de Domínguez, de Benito Juárez, de los liberales mexicanos, de Madero, de Villa, de Zapata, de los Flores Magón, de Felipe Carrillo Puerto, de Elvia Carrillo Puerto, del general Lázaro Cárdenas, del general Mújica, de Felipe Ángeles, de las Adelitas, de las sufragistas, de los estudiantes de 1968. De millones de hombres y mujeres que lucharon por la democracia, la libertad, la justicia y la vida digna del pueblo de México. Ellos son herederos de Iturbide, de Santana, de Porfirio Díaz y de otros neoliberales que no vale la pena mencionar. Ellos son el pasado. Nosotros somos la esperanza de México. El 1 de julio de 2018, el pueblo de México decidió no elegir a un presidente más, sino cambiar el rumbo de su historia para iniciar la cuarta transformación de la nación. El pueblo de México dispuso dejar atrás el régimen de corrupción y privilegios, dejar atrás el neoliberalismo y comenzar a escribir un nuevo capítulo en su historia, bajo el liderazgo del mejor presidente,
Andrés Manuel López Obrador. Y desde aquí decimos, es un honor. Bajo su mandato, estamos viviendo un momento extraordinario. México ha cambiado profundamente para bien, en lo económico, en lo político, en lo social, pero también en la consolidación de esta nueva forma de pensamiento. El humanismo mexicano basado en nuestra historia. Se trata, mire nada más, de que bajo el sistema actual de libre comercio, el Estado siga teniendo el papel fundamental en la vida de la nación. Que no todo se deje al mercado, que no renuncie a construir un verdadero estado de bienestar, que garantice seguridad, la paz, la soberanía y la prosperidad. Se trata de promover la inversión pública y la inversión privada, sin corrupción, garantizando ganancias justas, pero también empleo y salarios dignos. Que caminemos hacia la garantía de los derechos constitucionales. Que fortalezcamos la soberanía energética y alimentaria. Que profundicemos la democracia y las libertades. Y que dejemos de trabajar para los indicadores macroeconómicos y trabajemos para que México sea una potencia de bienestar y de sustentabilidad. Que compartamos la prosperidad y la fraternidad y que dejemos la avaricia como la máxima del desarrollo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo un cambio radical en apenas poco más de 5 años. Ha sentado las bases de la transformación, recuperado el gobierno para ponerlo al servicio de la nación y del pueblo. Hoy México es respetado en el mundo entero y es una referencia, es ejemplo de buen desempeño económico, por la fortaleza del peso, la recuperación de la soberanía, la autosuficiencia energética, la reducción de la pobreza y de la desigualdad y por el mejoramiento del nivel de vida de la gente. El presidente López Obrador ha levantado el ánimo nacional. Se los decimos porque hemos recorrido el país y hay felicidad, hay alegría y entusiasmo por la cuarta transformación y por el presidente de la República. Vale la pena mencionar los logros del presidente, porque si otros los quieren esconder, nos corresponde defenderlos. Pensión universal a más de 12 millones de adultos mayores, más de 22 millones de estudiantes becados en educación básica, media superior y superior, 2.8 millones y medio de jóvenes que han tenido acceso a construir su futuro, fertilizantes gratuitos, cerca de 500,000 campesinos y campesinas que siembran vida, recursos a madres y padres de familia para mejorar sus escuelas, apoyo a madres trabajadoras, 1 millón de maestros de educación básica basificados, construcción del Tren Maya, el interoceánico, apertura del concurso para 10 parques industriales en el Istmo y otros 2 ahora para Chiapas, refinerías, presas, puertos, carreteras, aeropuertos, mejora de espacios públicos e infraestructura, planes de justicia para los pueblos originarios. Se promueve la cultura, caminos artesanales, nacionalización del litio, la planta solar más grande de América Latina, el Plan Sonora, la ampliación de los distritos de riego para garantizar la soberanía alimentaria, obras estratégicas para garantizar el derecho al agua, un nuevo modelo de salud pública, un nuevo
un aumento salarial del doble, desaparición del outsourcing, modificación de las pensiones en consenso con los empresarios del país, y todo ello sin endeudar al país, respetando la autonomía del Banco de México, pero eso sí, erradicando la corrupción. Apoyar a los de abajo, fortalecer la inversión pública y privada, erradicar la corrupción y los privilegios, no solo es ético, sino que además funciona y da resultados. Tan solo un dato: entre 1992 y 2018, el número de personas pobres por ingresos pasó de 46.1 a 61.1 millones. Entre 2018 y 2022 disminuyó en más de 5 millones. Es decir, en el neoliberalismo se amplió la pobreza, con el humanismo mexicano disminuye la pobreza. En el periodo de Calderón, la desigualdad por ingreso fue de 35 veces entre los ricos y los más pobres. Pues el presidente López Obrador ha disminuido históricamente de 35 a 15 veces, una disminución histórica de las desigualdades. En la ciudad, como jefa de gobierno, creamos la beca universal para niños y niñas de preescolar a secundaria como un derecho, y nos la vamos a llevar a todo el país. Creamos 7 nuevas preparatorias donde ya estudian 5,000 jóvenes, la preparatoria a distancia donde estudian 25,000, 2 nuevas universidades públicas donde ya estudian 50,000 jóvenes de manera gratuita, 3 nuevos hospitales, más de 100,000 acciones de vivienda, los 2 teleféricos más grandes del mundo, un segundo piso para trolebuses, inversión histórica en el metro, una tarjeta de movilidad, 17 parques, reforestación, más de 35 millones de plantas y árboles sembrados. Multiplicamos por 5 el apoyo al campo y a la conservación de bosques, obras de agua potable y drenaje, mantenimiento de vialidades, 294 centros comunitarios, digitalización y simplificación de trámites. Somos la ciudad más conectada del mundo, entre otros logros. Y todo ello dejando una ciudad menos endeudada de la que recibí y sin subir impuestos en términos reales. Disminuimos la desigualdad y la pobreza, y la ciudad es la entidad con la mayor inversión extranjera directa del país. El día de hoy, el presidente, o ayer, el presidente en la mañanera mostró los resultados de seguridad. Y repito, es importante decirlos porque nadie más los menciona. Una disminución de más del 20% en homicidios dolosos entre 2018 y 2023. Se preguntaban cuando hice campaña por la ciudad,
si una mujer era capaz de enfrentar la inseguridad. Les platico, en 4 años disminuimos en 59% los delitos de alto impacto y en 50% los homicidios dolosos y en 30% los feminicidios. Lo primero es honestidad, atención a las causas y sobre todo un verdadero sistema de justicia. Por eso, también por la seguridad, vamos por el Plan C. Así mismito, ¿cómo terminaron de escuchar esta importante información? Claudia Sheinbaum hunde más al PRIAN con esta información que dio a conocer ante todo México. También resaltó los datos que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre seguridad, donde hubo una disminución en homicidios dolosos de más de 20% entre el 2018 y entre el 2023. Por eso, por la seguridad del país, vamos por el Plan C. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Si te gustó esta información, no olvides dejar tu comentario y dejar tu like. Que tengas un excelente día.